Mi mejor amigo y mi novia me traicionaron, y mis padres usaron mi futuro para bendecir su pecado. La vida era sencilla, o al menos, así me lo había hecho creer. Era joven, con la cabeza llena de sueños, y lo más importante, tenía un plan. Un plan que compartía con Sofía. Llevábamos 2 años juntos, nos conocimos en la Facultad de Derecho en Barcelona y desde el primer día supimos que éramos el uno para el otro. Ambos veníamos de familias trabajadoras, y nuestro objetivo era claro: terminar la carrera, conseguir un buen puesto en un bufete, ahorrar y comprar un piso con vistas al mar. Un futuro construido con nuestras propias manos. Mis padres, Carmen y Ricardo, eran el pilar de nuestra familia. Gente de barrio, de esos que no se pierden ni una misa en la parroquia de San Miguel, que creen en el trabajo duro, la honradez, por encima de todo, en la familia. Eran estrictos, sí, pero siempre pensé que estaban ahí, firmes, para lo que hiciera falta. Hasta que dejé de pensarlo. Recuerdo la noche en que Sofía me dijo que estaba embarazada. Estábamos en el pequeño apartamento que compartía con una compañera cerca de la universidad. La luna se colaba por la ventana e iluminaba su rostro, pálido y marcado por el miedo. Las palabras cayeron como losas sobre mis hombros. No estábamos preparados. Nuestros planes, nuestros ahorros, todo se desdibujó en un instante. El mundo que habíamos construido con tanto cuidado pareció hacerse añicos. Ella lo quería tener. A través de las lágrimas, me dijo que no podía imaginar otra cosa. Y yo, aterrado, confundido, pero queriéndola más que a nada, asentí. Empezaría a trabajar a tiempo completo, dejaría algunas asignaturas, encontraría la manera. Comenzamos a rehacer nuestros planes sobre la marcha. Pero la tormenta verdadera llegó unas semanas después. Fue Sofía quien me lo confesó, destrozada, incapaz de mirarme a los ojos. No solo lloraba por el embarazo, sino por la culpa. Y entonces, soltó la bomba que arrasaría con los cimientos de mi vida. No estaba segura de que el bebé fuera mío. Había pasado una noche con David, mi mejor amigo desde la infancia, el hermano que nunca tuve, el testigo de todas mis alegrías y miserias. Fue una vez, borrachos, un error, lo juró. Pero un error cuyas consecuencias iba a cargar para siempre. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire escapó de mis pulmones y una frialdad glacial se extendió por mis venas. David. No podía ser. Lo llamé, con la voz temblorosa de rabia y dolor. Su respuesta me heló la sangre. No hubo disculpas, solo una fría aceptación. Estas cosas pasan, Marco. Hay que ser adultos y seguir adelante. Seguir adelante. Como si mi corazón no acabara de ser arrancado de un hachazo. ¿Cómo podía hacer eso? ¿Cómo podía ella? Lo peor, sin embargo, fue la reacción de mis padres. Cuando les conté del embarazo, su calma fue inquietante. Mi madre, Carmen, se limitó a cruzar las manos y decir: Dios obra de maneras misteriosas, hijo. Esto es una prueba, un camino que debemos transitar con fe. Mi padre, Ricardo, asintió en silencio. Y cuando mencioné, con la voz quebrada, la traición de David, lo ignoraron por completo. No era importante. Lo importante, dijeron, era la nueva vida que venía en camino. Los días se convirtieron en una pesadilla. La presión aumentaba. Tienes que perdonar, Marco. David es tu hermano, tu sangre. Tienes que apoyarlos, es lo correcto. Eres el mayor, da el ejemplo. La hipocresía me ahogaba. Ellos, que siempre habían predicado sobre el honor y la decencia, ahora me pedían que aceptara la deslealtad más vil en nombre de una fe que empezaba a parecerme una farsa. David era el héroe, el que asumía su responsabilidad con Sofía, mientras yo era el resentido, el amargado que no sabía perdonar. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de domingo. Estábamos en el salón de su casa, el mismo donde había crecido. Mi padre, con una frialdad que no le conocía, me dijo que mi actitud era un veneno para la familia.
que si no era capaz de dejar atrás mi orgullo y aceptar la situación, no era bienvenido en su casa. Mi madre lloraba en silencio, pero no dijo nada en mi defensa. Me echaron. Me echaron de mi propia casa. Y entonces, cometieron el acto que sellaría para siempre nuestra ruptura. El fondo de estudios que yo mismo había ayudado a llenar con mis ahorros de años trabajando mientras estudiaba, el dinero que guardaban para mi último año de carrera, lo usaron para convertir mi antigua habitación en un cuarto de bebé. Para el hijo de David y Sofía. Mi futuro, mi educación, mi independencia, todo fue triturado y convertido en papel pintado con nubes y cunitas. Me dijeron, con una tranquilidad devastadora, que era la voluntad de Dios. Que era lo que había que hacer. Cogí lo poco que pudo caber en una maleta y me fui. No volví a mirar atrás en 3 años. Los primeros meses fueron un infierno. Viví en el sofá de un compañero de clase, trabajando de camarero en un bar de mala muerte cerca del puerto. El orgullo era lo único que me mantenía en pie. No hubo llamadas, ni mensajes, ni intentos de contacto. Para ellos, yo había dejado de existir. Seguí sus vidas a través de las escasas noticias de conocidos mutuos. David y Sofía se habían ido a vivir a la casa de mis padres. El bebé había nacido, un niño al que llamaron Lucas. Mi antigua habitación, mi santuario, ahora era su nursery. Mi dinero había pagado su felicidad. Mientras, yo reconstruía mi vida ladrillo a ladrillo, con el cemento de la rabia y la determinación. Dejé la facultad de Derecho y me metí en un ciclo superior de desarrollo de aplicaciones web. Era un camino más corto, más práctico. Me pasaba las noches estudiando código después de largas jornadas de trabajo. El rencor era un motor potente, pero agotador. Aprendí a apagar mis emociones, a convertirme en alguien frío y calculador. Un superviviente. 3 años después, las cosas habían cambiado. Había conseguido un trabajo estable como programador junior, tenía un pequeño apartamento y una vida tranquila y ordenada. Había enterrado el pasado. O eso creía. Hasta que una tarde, el teléfono rompió el silencio. En la pantalla, un nombre que no veía desde hacía una eternidad. Carmen, mamá. Dejé que sonara un buen rato, observándolo como si fuera una serpiente venenosa. Finalmente, deslicé el dedo para contestar. Marco. Su voz era un hilo tembloroso, un susurro cargado de derrota. Permanecí en silencio, forzándola a continuar. Empezó a hablar, atropelladamente, sus palabras entrecortadas por los sollozos. Me contó que lo habían perdido todo. La crisis se había llevado los ahorros de mi padre, una inversión que hicieron en un negocio familiar había quebrado, estaban ahogados en deudas y a punto de perder la casa. Mi padre estaba demasiado orgulloso para pedir ayuda hasta que fue demasiado tarde. Lo sentimos, hijo, lo sentimos mucho, sollozaba. Hemos cometido un error. Por favor, ¿puedes ayudarnos? ¿Puedes venir a casa? Esperé a que sus palabras se desvanecieran en el aire. Cuando hablé, mi voz era plana, metálica, carente de toda emoción. Han pasado 3 años, madre. 3 años desde que me echaron de casa. Desde que usaron mi dinero, mi futuro, para el bebé de su hijo predilecto y la chica con la que me fue infiel. 3 años en los que he tenido que reconstruir mi vida desde cero, completamente solo. Y ahora, cuando están en la ruina, se acuerdan de mí. Ella intentó protestar, hablar del perdón, de la familia, de la sangre. La corté en seco. La sangre solo parece importarles cuando son ustedes los que están sangrando, dije con frialdad. Me dijeron que todo era el plan de Dios. Que aceptara su voluntad. Bien, si esto es su voluntad, ¿quién soy yo para interferir? Acepténlo, como yo acepté que me echaran. Su llanto se intensificó, se volvió desesperado. Rogó, suplicó, invocó recuerdos de mi infancia. Pero algo dentro de mí se había soldado, se había vuelto duro e impenetrable. Sus lágrimas ya no me alcanzaban. No les debo nada, concluí.
Ni mi tiempo, ni mi dinero, ni mi compasión. Las decisiones que tomaron tienen consecuencias. Ya no soy su solución de emergencia. Si necesitan un salvador, llámenle a David. A él siempre lo prefirieron. Colgué. La habitación quedó en un silencio absoluto. Esperé sentir algo, culpa, tristeza, triunfo. Pero no sentí nada. Solo un vacío frío. Ellos habían matado al hijo que lloraba, y el hombre que quedaba ya no tenía lágrimas para ellos. Una semana después, otra llamada interrumpió mi rutina. Esta vez era David. El nombre parpadeaba en la pantalla como una advertencia. Contuve el impulso de rechazarla. Una parte de mí, envenenada por la curiosidad y un residuo de ese antiguo dolor, quería oír lo que podría decir. Marco comenzó, su voz era sorprendentemente serena. Necesitamos hablar. Habla, respondí, sin dejar que ninguna emoción se filtrara en mi voz. Sé que las cosas están complicadas. Pero no es por eso por lo que llamo. Hizo una pausa, como buscando las palabras correctas. Tengo que explicarte algo. Permaneció en silencio, forzándome a escuchar. Y, a pesar de mí mismo, lo hice. Metí la pata, admitió, y por primera vez, detecté un atisbo de algo que podía parecerse al arrepentimiento en su tono. No supe manejar la situación. Todo se fue de las manos. Lo lamento, de verdad. La palabra lo lamento resonó en el auricular, y durante un segundo fugaz, casi le creí. Pero entonces, como una marea negra, la rabia que había contenido durante años brotó con una fuerza imparable. ¿Lo sientes?, repetí, y mi voz goteaba sarcasmo. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que tienes que decirme después de todo? Después de destruir mi vida, de robarme a mi novia, de que mis padres me echaran y usaran mi futuro para limpiar tu desastre? Lo siento, y se acaba todo. David no respondió de inmediato. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. No estoy tratando de que te sientas culpable, dijo, su voz más baja ahora. No te pido dinero. No te pido que arregles esto. Estoy intentando enmendar las cosas. Por ti, por Sofía, por Lucas. Le espeté, incapaz de soportarlo más. No quiero oírlo. No quiero oír tu falsa culpabilidad. Esto va de ti, David. De la elección que hiciste para herirme. Nada de lo que digas puede cambiar eso. Marco, por favor. Su voz se quebró. Estoy harto de tus disculpas, corté en seco. No quiero oír más. Y colgué. Mis manos temblaban, pero no de tristeza, sino de la ira pura y concentrada que finalmente había liberado. No había remordimiento en él. Solo el pánico de un hombre que ve como el castillo de naipes que construyó se desmorona y busca desesperadamente un nuevo pilar. Yo no iba a serlo. Pasó otra semana. Esta vez, el nombre que apareció fue el de Sofía. La contemplé con una mezcla de desprecio y morbosa fascinación. ¿Qué nueva artimaña intentarían? Contesté. Marco. Su voz era débil, temerosa. Espero que estés bien. Ha pasado mucho tiempo. Guardé silencio, dejando que la incomodidad creciera. Ella suspiró al otro lado. Tu madre me contó sobre su situación. Sé que estás enfadado, Marco, te lo mereces. Pero, por favor, piensa en Lucas. Es inocente en todo esto. No debería sufrir por nuestros errores. Ahí estaba. El movimiento final. Usar al niño como moneda de cambio. Un fuego lento y gélido comenzó a arder dentro de mí. Dije, mi voz un susurro peligroso. No quiero oír una palabra más sobre ese niño. Ella tartamudeó. No trato de molestarte, solo, la familia debe mantenerse unida, especialmente en los momentos difíciles. La familia. Reí, una risa cortante y amarga. ¿Tú me vas a hablar de familia? Tú,
¿Que ayudaste a destrozar la mía? No tienes derecho. Ninguno. Me echaron de mi casa para hacerle sitio a ti y a tu hijo. Usaron mi dinero para el cuarto de tu bebé. Si quieres hablar de familia, habla con David, el elegido. ¿Dónde está él ahora? ¿Por qué no es él quien lo salva? Ella intentó defenderlo. Está haciendo lo que puede, Marco. Trabaja mucho, estamos bajo mucha presión, solo necesitamos un poco de ayuda para salir adelante. David siempre ha sido un parásito egoísta, escupí. Si te casaste con él esperando algo diferente, el error fue tuyo, no mío. No les debo nada a ninguno de los dos. Ni a ti, ni a él, ni a vuestro hijo. Ella comenzó a llorar, sollozos desesperados. Tengo miedo, Marco. No sé qué vamos a hacer. Temo por el futuro de mi hijo. Sus lágrimas solo avivaron las llamas de mi ira. Si tienes miedo, deberías haberlo pensado antes de meterte en la cama con él. Tú te hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. El futuro de tu hijo es tu responsabilidad y la de David, no la mía. Si quieren jugar a las víctimas, tendrán que encontrar a otro que compre su historia. Intentó una última vez. Sé que eres una buena persona, Marco. En el fondo, sé que aún te importa tu familia. Crees que podrías perdonarlos, por el bien del niño, si no por nada más. Eso fue el colmo. Dejé que toda mi rabia, todo mi resentimiento acumulado, saliera a flote. Eres una cobarde, le espeté, cada palabra un cuchillo. Una cobarde por intentar usar a un niño para manipularme. Eres una ilusa por creer que alguna vez los perdonaría. Eres egoísta por esperar que limpie el desastre que hizo tu marido. Ustedes dos se merecen. Dos personas que solo saben tomar, tomar y tomar, sin dar nada a cambio. Para cuando terminé, sus sollozos eran incontrolables. Balbuceó algo ininteligible. Guárdate tus lágrimas, dije con desdén. Ya no funcionan conmigo. Diles a mis padres, a tu marido y a quien quiera escuchar, que ya terminé de ser su chivo expiatorio. Colgué. Me quedé allí, con las manos temblando, la amargura dejando un regusto metálico en mi boca. Pensé por un instante en el niño, Lucas, el inocente en medio de aquel campo de batalla. Un rápido destello de culpa me atravesó, pero lo ahogué de inmediato. Él no era mi responsabilidad. Yo no lo traje a este mundo de caos. Eso fue cosa de ellos. De David, de Sofía, de mis padres. Ellos tomaron sus decisiones. Ellos destruyeron sus vidas con sus propias manos. Y yo no sería su redentor. 15 días después, me sorprendió una llamada de un número desconocido con prefijo de mi ciudad natal. Al responder, una voz grave y calmada se identificó. Era el padre Tomás, el párroco de la iglesia de San Miguel, al que no veía ni escuchaba desde que era un adolescente obligado a ir a misa. Marco, espero que me recuerdes, dijo. Llamo para hablar de tu familia. Me preparé para el sermón, para la cantinela sobre el perdón y la reconciliación. Pero su tono no era acusatorio, sino sereno. No estoy aquí para tomar partido ni presionarte, continuó. Tus padres acudieron a la parroquia, desesperados. Mencionaron el distanciamiento. Pensé que valía la pena escuchar tu versión antes de asumir nada. Su enfoque, su ofrecimiento de escuchar sin juzgar de entrada, me desarmó. Por primera vez en años, alguien de aquel mundo que me había rechazado parecía dispuesto a oírme de verdad. Acepté, pero en mis términos. Le dejé claro que esto no era un camino hacia la reconciliación. Cuéntame, dijo simplemente. Y lo hice. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, le relaté toda la historia. El embarazo, la traición, la fría reacción de mis padres, mi destierro, el robo de mi fondo de estudios, los años de lucha en solitario. Hablé de la rabia que se había convertido en indiferencia, de cómo sus súplicas actuales me parecían pura manipulación. No dejé nada fuera. Mi voz era clínica,
como si narrara los hechos de una vida ajena. El padre Tomás escuchó en silencio. No interrumpió, no dio sermones. Solo al final, cuando mi relato terminó, hubo un largo suspiro al otro lado de la línea. Marco, dijo, y su voz estaba cargada de una genuina compasión. Lamento profundamente todo lo que has pasado. De verdad. Nadie debería sufrir una traición así, menos de su propia familia. No era consciente de la magnitud de lo ocurrido. Está claro que solo me habían contado una parte. Sus palabras fueron un bálsamo inesperado. Aquel hombre, un símbolo de la fe que mis padres habían usado como un arma, estaba reconociendo mi dolor. Estaba validando mi verdad. Agradezco tu comprensión, padre, respondí, pero no tengo intención de reconciliarme. No puedo confiar en que hayan cambiado. Sus disculpas me parecen nacidas de la desesperación, no del arrepentimiento. Respeto completamente tu decisión, Marco, dijo con firmeza. La sanación es un viaje personal. No es mi lugar dictar cómo o cuándo debes recorrerlo. Seguiré rezando por ti, no para que cambies de opinión, sino para que encuentres paz, sea cual sea la forma que ésta tome para ti. Le di las gracias, genuinamente, y colgamos. No había resuelto nada con mi familia, pero algo se había movido dentro de mí. El peso de ser el incomprendido, el vilipendiado, se había aligerado un poco. Alguien, desde el otro bando, había visto la grieta y había reconocido su profundidad. Han pasado varios meses desde aquella última llamada. No he vuelto a saber de mis padres, de David o de Sofía. La vida ha seguido su curso en mi pequeño apartamento, lejos del drama y la toxicidad. A veces, en los momentos de silencio, pienso en el padre Tomás y en sus palabras. No siento odio ya. El odio requiere una energía que ya no estoy dispuesto a gastar en ellos. Lo que queda es un vacío, una tierra de nadie emocional donde antes ardía la rabia. He entendido que el perdón del que tanto hablaban no era para mi beneficio, sino para el suyo. Era una herramienta para borrar su culpa y seguir adelante sin asumir la responsabilidad plena de sus actos. Yo he elegido un camino diferente, no el perdón, sino la liberación. Los he liberado de mi corazón, de mis pensamientos, de mi futuro. Ya no ocupan espacio en mi vida. Mi paz no depende de su arrepentimiento, sino de mi aceptación. Acepté que la familia que creí tener era una ilusión. Acepté que el amor incondicional que esperaba de mis padres tenía condiciones muy claras, someterme a su voluntad y a su distorsionada interpretación de la fe. Y me rehúso. Ahora mi vida es mía. Construida con mis reglas, con mi esfuerzo, con mi código moral. Es una vida tranquila, quizás más solitaria de lo que una vez soñé, pero es auténtica. No hay lugar para hipocresías ni traiciones disfrazadas de divina providencia. Ellos se quedaron con mi dinero, con mi habitación, con su hijo perfecto y su nuera. Se quedaron con su fe conveniente. Y a mí me dejaron lo más valioso, mi integridad. Y, al final, creo que salí ganando. La última página de ese capítulo de mi vida está escrita. La cerramos ellos cuando me echaron. Yo solo me aseguré de que no pudieran volver a abrirla. Y en esa certeza, encuentro, por fin, una verdadera y duradera serenidad.